Bienvenidos una vez más a su podcast Más que una casa, Hogares Plus, y el día de hoy tenemos un gran invitado, el licenciado Rodrigo de Santiago y González, abogado fiscalista y ex administrador de inteligencia tributaria del SAT. Bienvenido, ¿cómo te va? Hola Manuel, bienvenido. Muchas gracias por tu bienvenida, gracias por permitirme estar aquí y poder platicar un poquito con ustedes sobre este tema tan importante de los impuestos en materia inmobiliaria. Justamente eso es la parte medular del podcast, porque la verdad es que no habíamos tenido la oportunidad de hablar de temas fiscales y me parece muy importante, sobre todo el día de hoy, que el SAT está un poquito más atento y alerta de este tipo de operaciones inmobiliarias. ¿Estoy en lo cierto? Pues por no decir agresivo, sí. Lo dijiste de la manera que no quería decirlo Sí, yo, sí, pero sí. bueno. Quisiera platicar un poquito de tu formación. Va. Estuviste directamente trabajando en las oficinas del SAT. ¿Qué encargos desempeñaste en esa área? Ok, mire, estuve en el área central del SAT durante 13 años. Empecé como abogado defensor del Servicio de Administración Tributaria en grandes contribuyentes, desde el recurso de revocación, que es la parte de contenciosa ante la propia autoridad, hasta el juicio de amparo que los contribuyentes interponen para contrarrestar los efectos de una resolución del SAT. Posteriormente de ahí me invitaron a Auditoría Fiscal Federal, estuve con el Administrador General de Auditoría y empecé ahí como administrador de inteligencia tributaria, en donde veíamos todos los temas de programación de auditoría, los temas de diseño de esquemas de evasión que teníamos que atacar, como lo es ahora la simulación de operaciones, que ahora está muy fiscalizada. Pues me tocó ser de los pioneros en la investigación de la simulación de operaciones y del desarrollo de toda la estrategia de combate por parte del fisco. Y pues al final también estuve llevando los asuntos de naturaleza importante y pues dicho sea de paso hasta confidencial. Totalmente. Me gustaría justamente cómo es que llega una persona a desempeñar un cargo así. ¿Qué tienes que saber? ¿Qué tienes que estudiar? ¿Cuál fue tu preparación para desempeñar estos puestos? Correcto. Empecé como abogado, me titulé en Derecho y precisamente en el área de formación de defensa fiscal es una escuela, es prácticamente una universidad con 10 posgrados al mismo tiempo, porque trabajamos bajo presión en la defensa del fisco, pero justamente el área de grandes contribuyentes es un área muy particular porque es como un SAT muy especializado solo en grandes contribuyentes, ya que tiene todas las áreas que integran al SAT para los no grandes contribuyentes. Entonces nos permite conocer prácticamente todas las áreas del SAT en una sola, porque para poder realizar la defensa fiscal tenemos que entender todos los pasos, todas las partes, todas las fuentes que dan origen a una controversia dentro del fisco. Entonces pasamos por el área de recaudación, por el área de auditoría, auditoría internacional, precios de transferencia, consultas, autorizaciones, normatividad, todo en un solo bloque y tenemos que defender esos asuntos. Entonces nos permite tener una formación muy completa porque además también tenemos que entrar en materias como derecho mercantil, derecho civil, derecho laboral, incluso derecho penal, para llevar a cabo la defensa jurídica del SAT. En este caso, tú estabas del lado del SAT. O sea, Exacto. tú protegías y defendías los intereses de Hacienda técnicamente, ¿no? Es correcto. Así es. Perfecto. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poquito del otro lado, ¿no? Que seguramente eres experto. Y quisiera que nos contaras un poquito sobre el Código Fiscal y la ley del ISR, es decir, el impuesto sobre la renta, enfocado al tema de bienes raíces. Correcto. En una compraventa, ¿cómo lo considera y cuál es el nombre técnico de una compraventa para el SAT? Correcto. El nombre técnico que se utiliza desde el punto de vista jurídico, del punto de vista contable y por repercusión para el área fiscal se llama enajenación. Enajenar significa vender y desde una definición jurídica la venta implica la transmisión de la propiedad de un bien a otra persona mediante el pago de un precio cierto y en dinero. Eso es una enajenación y es el concepto que utiliza tanto Código Fiscal como ley del impuesto sobre la renta, entre otras leyes fiscales, utilizan ese concepto de enajenación en lugar de venta. Ok. ¿Cuáles son los tipos de enajenaciones que considera en este caso la Oficina de Administración Tributaria? Correcto. En el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación vamos a encontrar lo que para las cuestiones fiscales, lo que para la ley fiscal se considera
como una enajenación de bienes. Primero, considero importante mencionar que tenemos dos tipos de bienes. Eso, aunque es algo muy conocido desde el punto de vista legal, tiene sus particularidades porque tenemos bienes muebles y bienes inmuebles. Desde esta perspectiva, bienes inmuebles son todos aquellos que se encuentran anclados al piso y que no pueden ser movidos sin dañarlos. Luego entonces, si se encuentra anclado al piso y puede ser transportado sin sufrir daño, mientras está en la transportación se considera como bien mueble. Una vez que se vuelve a anclar al piso o una vez que se adhiere a un inmueble que está anclado al piso, adquiere su propia naturaleza. Una vez dicho esto, para el SAT, en el artículo 14 nos establece lo que se considera como enajenación de bienes en general, entendiendo por esto tanto los bienes muebles como los bienes inmuebles. Por ejemplo, lo más clásico es la venta común y corriente. Todos nosotros, todas las personas, incluyendo hasta los pequeñines, realizamos operaciones de compraventa todos los días. El hecho de ir a comprar un gansito a la tienda no es promoción, simplemente es referencia, pero el hecho de ir a comprar cualquier artículo a la tienda es una compraventa. Por definición y por estructura legal, la compraventa no requiere ninguna formalidad escrita, porque si no entorpecería todas las operaciones. Cada vez que vamos a comprar el súper tendríamos que celebrar un contrato y emitir una factura y sería inoperante. Entonces, la ley solamente establece la formalidad de hacerlo por escrito y en algunos casos establece una característica adicional que se llama solemnidad. La solemnidad es la certificación que se hace o protocolización que se hace de un acto de compraventa ante un fedatario público, como es el caso de los inmuebles. Entonces, las ventas en general implican la transmisión de la propiedad de un bien a otra persona a través del pago de una cantidad previamente pactada. A diferencia, por ejemplo, del arrendamiento, que no se transmite la propiedad, sino solo la posesión, y es de forma temporal. También cuando hacemos una transacción que es una adjudicación, así se le conoce fiscalmente, pero no es otra cosa más que pagar con algo, pagar con especie. Por ejemplo, si tienes una deuda con alguien y entregas tu coche, o bien pagas un departamento o una casa más grande, parte con el departamento que tienes ahorita y el resto en efectivo, también se considera como una compraventa. Las aportaciones que hacen los socios a la sociedad para incorporarse como tal, también se puede tratar de una enajenación de bienes. ¿Por qué? Porque las aportaciones societarias pueden ser en especie, pueden ser en efectivo o pueden ser en tecnología incluso. Entonces, muchas sociedades se van formando con aportaciones en efectivo, otras personas aportan muebles o inmuebles como vehículos, edificios, bodegas, para poder llevar a cabo la operación. También se considera para efectos fiscales únicamente como una enajenación. También tenemos el arrendamiento financiero, porque como saben, el arrendamiento financiero en un principio comienza arrendando un bien mueble o inmueble, y posteriormente al término del contrato tenemos tres opciones. Una, renovar el contrato, para lo cual en el caso de un mueble se toma como enganche o se toma como adelanto el valor de ese bien y luego se programan nuevos pagos hasta llegar a la final del nuevo contrato. La siguiente opción pues es terminar el contrato sin mayor consecuencia, la arrendadora financiera conserva el bien y uno pues simplemente se retira con las manos en blanco. Y la última es la adquisición del bien arrendado a través del pago de una diferencia sobre el precio final. También los fideicomisos, hay que tener cuidado porque cuando se hace una aportación de un bien a un fideicomiso para un objetivo en específico, si con motivo de esta transmisión se pierde el derecho de disponer del bien, para efectos fiscales se considera una enajenación y va a tener consecuencias. Ahora ya entrando en materia de ley del impuesto sobre la renta, la enajenación de bienes puede producirnos una ganancia. También puede producir una pérdida, pero normalmente adquiere una ganancia. ¿Por qué? Porque los bienes raíces tienen plusvalía, por regla general. En reglas excepcionales se da el efecto contrario, que sería la minusvalía, pero
por regla general tienen una ganancia. Y lo que grava el impuesto sobre la renta es esa ganancia que se tiene entre el valor de adquisición y el valor de enajenación. Ok, o sea, en México, y te lo quiero preguntar porque tuve una operación muy similar, pagamos impuestos quienes somos mexicanos por nacimiento o naturalizados. También pagan impuestos los extranjeros que llegan a hacer operaciones aquí. Correcto. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre ese pago de impuestos entre los nacionales y los extranjeros? Bueno, el pago de los impuestos tiene diferentes formas de considerarse. Existe un concepto que se llama residencia. Para efectos fiscales, si un extranjero tiene establecimiento permanente en México, va a tributar conforme a las leyes mexicanas. Si un extranjero obtiene fuente de riqueza en México, va a tributar conforme a las leyes mexicanas. Y los nacionales, pues por obligación constitucional, artículo 31, fracción cuarta, estamos obligados a la contribución al gasto público. Básicamente la diferencia está en el tratamiento fiscal que se le va a dar a ese pago. Porque los mexicanos pues pagan conforme a las leyes mexicanas, con los beneficios o perjuicios que se puedan presentar, no hay para dónde moverse. En el caso de los extranjeros, si se trata de ciudadanos de otros países con los que México tiene tratados para evitar doble tributación, lo que pagan en México lo pueden acreditar en su país de origen, pudiendo generar una diferencia a cargo o incluso un saldo a favor. Por ejemplo, si la tasa impositiva en México, que es relativamente alta, aunque es progresiva, es alta, porque va desde el 1.92%, que es la más baja, hasta un 35% para personas físicas y de un 30% para personas morales. Mientras que en otros países se tienen tasas que rondan entre el 23 y el 28% hacia personas físicas y morales. Entonces, si el extranjero paga más, una tasa más alta en México, al momento de llegar a su país, puede acreditar ese pago y le generaría un saldo a favor en su país. Esto se da con base en los convenios para evitar doble tributación. Viceversa, también, si un mexicano realiza operaciones en el extranjero y tiene fuente de riqueza, ya va a tributar en el país de origen. Si tenemos un tratado, también al momento de llegar a México, el SAT le reconoce ese pago que ya hizo en el extranjero y solo pagaría diferencia, o en su caso, hay países que tienen una tasa impositiva mucho más alta, como Noruega, Suecia, tienen una tasa impositiva de hasta el 50%. Entonces, sobre esa tasa, en nuestro sistema tributario sería más alta, podremos acreditar y obtener una devolución por el excedente. Ok, está súper interesante y te lo preguntaba porque justo, ¿no? Cada vez hay más extranjeros comprando propiedades en México. Aproximadamente, ¿cuál es la diferencia del pago de impuestos entre un mexicano que paga el ISR principalmente en el tema de bienes raíces y un extranjero que compra bienes raíces? Pues realmente depende mucho de la zona donde esté comprando los bienes, porque por ejemplo cuando se trata de desarrollos turísticos o de zonas que tienen alto potencial turístico, pues México a través de las instituciones gubernamentales de Casa Turismo como Secretaría de Turismo, Fonatur, pues lo que buscan es la captación de esos potenciales clientes sobre la adquisición de inmuebles, ya sea para el desarrollo de centros turísticos o ya sea para pues compra de bienes con fines vacacionales de estos extranjeros, porque al final los extranjeros cuando llegan a México pues tienen una derrama económica en divisas, que es muy benéfica para nuestro país. El tratamiento que puede generar puede establecerse a través de una regla de carácter general, en donde se otorga un estímulo fiscal, se otorga un beneficio fiscal o una facilidad administrativa. Ok, perfecto. Me gustaría que pasáramos a un tema diferente, y es justamente cuando participa una empresa, en este caso las empresas morales, en una operación inmobiliaria. ¿Cómo es el pago de impuestos en esos casos? Bueno, las empresas tienen un tratamiento especial sobre la adquisición de bienes inmuebles destinados a la propia operación de la empresa. Básicamente esto trata de una adquisición que se considera para efectos fiscales y además contables como una inversión. Aquí podremos hacer una diferencia. Me gustaría aprovechar tu espacio para comentarla porque es un tema que se me presenta muy frecuente.
Todas las personas que realizan operaciones económicas como actividad, o sea, negocios, normalmente a todo aquello que compran le llaman inversión. Yo invierto para ganar. Fiscalmente sí tiene una distinción. Coloquialmente está bien, porque a fin de cuentas eso es lo que hacemos. Pero fiscalmente sí tiene una distinción y eso es lo que va precisamente con los bienes inmuebles y ahorita te lo explico. ¿Cuál es esa distinción? Para efectos fiscales, todo aquello que se consume con el primer uso no es una inversión, es un gasto. Un gasto que nos va a ayudar a producir ingresos, pero finalmente es un gasto porque se consume y hay que volverlo a comprar. A diferencia de una inversión, es un gasto que se realiza, pero que no se consume con su primer uso, sino que nos sirve para hacer dinero en una o muchas ocasiones, como es el caso de los inmuebles para las empresas. Un inmueble no se consume con el primer uso o con el primer proceso productivo. Al contrario, nos va a servir para muchos procesos productivos y sobre todo cuando realizamos todo lo que corresponde con el mantenimiento y conservación del inmueble. Entonces, para efectos fiscales, la adquisición de un inmueble es una inversión. Las inversiones para efectos fiscales, sobre todo de ley de impuestos sobre la renta, el comprar un inmueble no causa impuesto por sí mismo, porque es parte de la inversión y va a formar parte de los activos de la empresa. Sin embargo, si este bien se enajena con posterioridad y hay una ganancia, esa ganancia se llama ganancia por enajenación de activos. Entonces va a tener un tratamiento fiscal y va a causar un impuesto por la diferencia que se dé entre el precio de adquisición y el precio de enajenación posterior. Se tiene que hacer una formulita que se encuentra prevista en el artículo 120 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en el cual se tiene que tomar una parte en proporción a los años que se tuvo el bien inmueble. Ok, perfecto. Esto querría decir que a mayor tiempo que estuvo en posesión de la empresa el inmueble, ¿pagaría más impuestos? No, no precisamente, sino que la ganancia que se tiene entre el precio de adquisición y el precio de venta se va a dividir entre el número de años que hemos poseído el inmueble, siempre y cuando no rebase de 20. Si tenemos más de 20 años con el inmueble, el tope es 20. Entonces, tomo mi precio de adquisición, por ejemplo, si yo compré el inmueble en $1,000,000 y 20 años después el inmueble por la plusvalía, revalorización, conservación y todo, o incluso adaptaciones e infraestructura que se le metió, ya no vale $1,000,000, va a valer 10. Tengo una ganancia de 9. Esos 9 millones se van a dividir entre el número de años que he tenido la posesión y la propiedad del inmueble sin rebasar 20 años. Vamos a suponer que lo tengo 10 años, entonces divido 9 millones entre los 10 años y esa proporción que me da es sobre la que la que le voy a aplicar la tasa del impuesto para poderlo después, ya que tengo el impuesto que le toca a esa parte, lo vuelvo a multiplicar por el número de años, porque si no sería impresionante el impuesto, se generaría mucho más impuesto de lo que realmente me costó el inmueble. Entonces no es la finalidad, sino nada más sacar la proporción que le corresponde. Ok, entonces eso es justamente en la parte que tú nos puedes asesorar, ¿no? A saber cuánto podría ser el pago de impuestos. Correcto. Dependiendo de la plusvalía, el precio de compra, el precio de venta y el tiempo que se poseyó el inmueble, ¿correcto? Así es Perfecto. correcto. Eso es en el tema de compraventa de un inmueble tradicional, tal vez una fábrica, ¿Qué otra posibilidad hay en ese sistema de pago de impuestos para empresas que hacen transacciones con inmuebles? Bueno, realmente lo único que hace la diferencia es cuando se compran los terrenos, porque como tú lo sabes, en el sector inmobiliario los terrenos tienen un valor muy distinto a cuando ya tienen una construcción encima. Entonces, en el terreno como tal, por ejemplo, no se paga IVA por la enajenación, mientras que cuando se trata de construcciones se va a pagar IVA por la parte construida. Entonces tenemos que hacer la separación de el valor del terreno y el valor de la construcción. Esa es una diferencia que se tiene. Pero para efectos fiscales dentro de la propia empresa, la adquisición de los terrenos también forma parte de la adquisición de activos, ¿sí? Y tiene el mismo tratamiento fiscal en cuanto a la deducción. Nada más aquí nuevamente tendríamos que hacer la separación. ¿Cuánto es el terreno? ¿Cuánto es la parte construida?
O bien hay una formulita prevista en el artículo en un artículo de la ley de impuestos a la renta, no recuerdo en cuál artículo, en donde nos permite unificarlo, ¿sí? Tomarlo como un todo y entonces se saca la proporción sobre ese todo. Ok, entonces ahí es donde tú nos podrías asesorar Con gusto. justamente a saber cuál es la forma más, como digamos, más óptima para la empresa en el tema del pago de impuestos sobre una adquisición de un inmueble o la venta también, ¿verdad? Así es. Perfecto. Me gustaría que pasáramos, porque en Hogares Plus nos especializamos en bienes raíces, sobre todo en casas residenciales, es decir, casas de alto valor. Correcto. Y me gustaría que nos platicaras, en este caso, cómo es el pago, qué pagos de impuestos causan para las personas que participan en una enajenación, en una compraventa, tal vez entre particulares o tal vez con una constructora. Personas físicas, ¿verdad? Personas físicas. Ok, y en cuanto a las personas físicas, difiere un poquito del tema de las personas morales, porque para las personas físicas, a menos que se destine el inmueble para su actividad económica preponderante, no sería una inversión, ¿sí? Sino sería la adquisición de una casa habitación. Aquí es importante mencionar lo que el SAT y la ley fiscal considera como casa habitación. Es el lugar donde residimos habitualmente por más de 6 meses con la intención de vivir ahí, ¿sí? Porque muchas personas compran su casa donde viven y compran una casa de descanso en una playa, en un pueblo mágico, no sé, donde sea. Esa segunda casa tiene otro tratamiento fiscal. ¿Por qué? Porque no es mi casa habitación, es una casa de recreo. Incluso, por ejemplo, para las personas físicas en cuanto a sus deducciones personales, pueden disminuir de sus ingresos anuales los intereses reales que se paguen por un crédito, siempre y cuando sean de casa habitación. Muchas personas compran su casa, compran una segunda casa y como está registrada la primera ante el fisco por una disposición legal que obliga a los notarios y al registro público a notificar al SAT, les impide la disminución de sus ingresos de ese crédito sobre la segunda casa. Y no necesariamente está prohibido. Si la casa, porque puedo decir, yo puedo comprar una casa, una segunda casa, a lo mejor como parte de mi patrimonio familiar, ¿sí? Entonces, sí podría utilizarla como una habitación o como una casa habitación y luego entonces sería deducible. Pero si es propiamente una casa de descanso, que normalmente cuando la casa se encuentra en una playa, el fisco automáticamente dice, es de vacaciones, esa no es deducible, ¿sí? Entonces, ahí no puedo disminuirlo. Entonces, tiene ciertas reglas particulares en cuanto a eso. Otra regla que tiene las casas habitación, por ejemplo, cuando se enajena una casa habitación, es que la primera enajenación que se hace de una casa habitación no causa impuesto hasta por un valor de 700,000 UNIs. Es aproximadamente como 6 millones, son 6,022,000 y fracción, más o menos, lo que está libre de impuesto, no se paga impuesto. Si el valor de la operación excede de estas 700,000 UDIs, entonces solo se va a pagar impuesto sobre la renta por el excedente, nada más, ¿sí? Esto es cuando yo vendo una casa, pues me transformo un bien inmueble en dinero líquido. Y eso además tiene un incremento patrimonial, porque mi costo de adquisición de la casa fue inferior al costo de venta. Sin embargo, hay reglas. No puedo hacerlo seguido, tiene que pasar por lo menos 3 años entre mi primera venta y una segunda venta. De hecho, al hacerlo, tengo que hacerlo forzosamente ante un notario público, que el notario público se va a encargar de llenar un cuestionario en el cual nosotros como enajenantes vamos a manifestar bajo protesta de decir verdad que no se ha realizado una venta de casa habitación en los últimos 3 años y el notario va a hacer una investigación en el SAT hasta por 5 años, no nada más 3, hasta por 5 años. ¿Por qué? Porque si esto se repite regularmente en un tiempo menor, para el fisco lo que estamos haciendo es desarrollar una actividad económica de compraventa de bienes raíces. Compramos una casa para venderla y tener una ganancia. Y eso sí está grabado, no está exento. Entonces, esa es una segunda regla para el caso de las personas físicas. Y otra tercera regla es que cuando se trata de bienes, que esto es una parte muy importante porque luego las personas no lo saben, y además los notarios por la obligación que tienen de
retener el impuesto, muchas veces cautelarmente nos retienen o nos cobran un impuesto y no se tenía que pagar. Luego entonces se genera un pago de lo indebido que podríamos solicitar en devolución al fisco. ¿En qué caso? Cuando se trata de bienes heredados o legados, las donaciones, los regalos, o lo que le llaman la herencia en vida. Su nombre legal es un legado. Entonces, cuando se adquiere un inmueble a través de alguna de estas vías y con la condición de que sea por línea de parentesco, no se causa el impuesto por recibir el inmueble, ni tampoco si se enajena en primera ocasión. Pero si yo me adjudico el inmueble como herencia, la herencia implica una adjudicación, cuando yo me lo adjudico y quedo como propietario y posteriormente lo vendo a un tercero, ahí sí se causa el impuesto. Entonces, como puedes ver en materia de personas físicas, sí tiene sus peculiaridades y su tratamiento especial. Totalmente, ¿no? Y justo esa es la parte importante, pues, de asesorarnos, ¿no? Claro. De tener una asesoría fiscal en el tema de compraventa de bienes impuestos, porque es diferente, por ejemplo, en el caso de terrenos. Estamos hablando de casa habitación en este momento, pero ¿cómo es el pago de impuesto cuando adquirimos terrenos? Porque ahí no aplica, por ejemplo, porque no es una propiedad que vas a habitar. Correcto. Dependiendo mucho el predio. Por ejemplo, cuando se trata de predios de carácter agrario, por ejemplo, ejidatarios y todo eso, bueno, el enajenante no causa impuestos siempre y cuando acredite haber tenido los títulos de propiedad agraria o que pertenece a una comunidad, los famosos comuneros, o que tiene un título de derechos parcelarios. Él como enajenante no causaría impuesto. Nosotros como adquirientes no causamos impuesto y aquí, ojo, solo es impuesto federal, no se causa el ISR, pero sí se causa el impuesto por adquisición inmobiliaria del Estado, que ronda el 2% más o menos. ¿Sí? Me parece muy importante esa acotación que acabas de mencionar, porque justo cuando estamos formalizando una operación hay diferentes tipos de impuestos. ¿Nos podrías platicar de ellos? ¿Cuáles son federales? ¿Cuáles son estatales? Claro. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y por qué muchas veces el notario es quien te recibe esos? ¿Y qué pasa con esos impuestos cuando se le pagan al notario? Correcto. Mira, hay dos tipos de impuestos que son en materia inmobiliaria que son federales y son estatales. Hay un tercer impuesto que es inmobiliario y es a nivel municipal, que es el predial. El impuesto predial es del municipio. ¿Qué implica esto? El destino de esos impuestos. ¿Quién lo puede aprovechar? Los impuestos federales son para satisfacer el gasto público de la federación. Sueldos, salarios, infraestructura, servicios públicos como hospitales, escuelas, todo de carácter federal. Los impuestos estatales van a satisfacer el gasto público de la entidad federativa que los recauda. En este caso, en el materia inmobiliaria, tenemos 3 contribuciones, 2 tienen, digamos, casi la misma naturaleza, pero se encuentran en ordenamientos jurídicos distintos. Y aquí es donde viene el dato curioso. El primero invariablemente es el impuesto sobre la renta, que es un impuesto sobre la ganancia patrimonial que tenemos, ese incremento de la riqueza que se queda en nuestra bolsa. Todos tenemos que pagarla siempre que obtengamos ingresos por el desarrollo de una actividad económica. Entonces, al vender un inmueble, nos genera una utilidad, ¿sí? La diferencia entre la adquisición y el precio de venta final. Por lo tanto, tenemos que pagar un impuesto sobre la renta, un impuesto sobre ese ingreso. Posteriormente, la propia ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 127, me parece, la ley de impuesto sobre la renta, establece que se debe de pagar un impuesto del 5% sobre el valor de la operación para la hacienda estatal. La va a recaudar la hacienda estatal y lo va a destinar a su gasto público. Se supone que este gasto público que se da por materia inmobiliaria se debe destinar a pavimentación, embanquetado, alumbrado público, servicios de drenaje, de alcantarillado, etcétera, etcétera. Se supone que para eso debe de ser. Digo, ¿cómo lo destinan? Pues la verdad es que es muy complicado poderlo fragmentar porque a fin de cuentas las haciendas públicas integran todo lo recaudado y lo van ejerciendo de acuerdo con su clasificador por objeto del gasto, que es un tema de carácter presupuestal que está en presupuesto de egresos. Entonces, esta cantidad que reciben por este 5% que está previsto en una ley federal se va a la hacienda estatal. ¿Quién la recauda? El notario público. Ahorita explico la parte de los notarios.
Por último, tenemos la Ley de Hacienda para el Estado y municipios de Hidalgo. En esta ley existe también un impuesto de carácter estatal sobre la adquisición de inmuebles. Aquí es donde está la diferencia. Los dos primeros que te dije los paga el enajenante. El impuesto por adquisición lo paga el adquirente, el que compra la casa. Y es alrededor del 2% del valor de la operación. ¿Sí? Tiene un método de cálculo que se llama base gravable, es la cantidad a la cual le vamos a aplicar esta tasa del 2%. Y la base es muy simple, ya sea un valor de un avalúo que se establezca en el catastro sobre el inmueble y si este no se tiene, sobre el valor comercial de la operación, el que se firmó en la escritura. Y ahí se aplica un 2%, que también lo retiene el notario y lo debe enterar dentro de los 15 días siguientes a la celebración de la escritura. Ahora, ¿qué pasa con el notario? Los notarios es un sector que también está muy vigilado por el SAT por la naturaleza de las operaciones que verifican. Como sabes, existe una ley de prevención del lavado de dinero y esta ley tiene una de sus regulaciones, un tope límite para el tema inmobiliario. Entonces, a fin de cumplir con esta ley, se le traslada la función de auxiliar en la recaudación al notario para captar los recursos que se generan por cada operación de compraventa inmobiliaria, además de prevenir el lavado de dinero. En caso de que él detecte una operación que pudiera ser sospechosa de lavado de dinero, de hecho la ley de lavado o antilavado las establece como operaciones de riesgo. Cuando se da este tipo de operaciones de riesgo, el notario está obligado a informar a la Secretaría de Hacienda, concretamente a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración Tributaria, para que realicen la comprobación y verificación de toda la trazabilidad de la operación, que el dinero tenga un origen lícito, que haya pagado impuestos, que se encuentre bancarizado y que no tenga ninguna sospecha de ilicitud. Y su destino, a quién va y cómo va. Porque actualmente la ley antilavado no nada más previene los recursos de origen ilícito para entrar al sistema financiero, sino que la ley antilavado ya también establece el usar dinero lícito para actividades ilícitas y lo equipara a una forma inversa, llamémosle así, de lavado de dinero. Entonces, ya por último, el notario tiene la función de cachar estos fondos, ¿sí? Obviamente, para poder celebrar esas operaciones nos va a pedir nuestros datos fiscales. De entrada, dentro de los documentos que se piden para la celebración de las escrituras, está la constancia de situación fiscal, donde viene nuestro RFC y la actividad a la que nos dedicamos, para poder canalizar adecuadamente este impuesto que se retiene y encasillarlo en la actividad que corresponde. Si la actividad coincide con la actividad del enajenante, pues lo reportará como una actividad propia, un ingreso propio de su actividad, perdón. Pero en el caso de que tenga otra actividad, por ejemplo, un asalariado que no tiene esta actividad preponderante, entonces lo va a destinar como otros ingresos. Son ingresos adicionales que se causan, sobre los cuales ahí lo va a manifestar. Y está obligado a enterarlo en nuestro nombre y por nuestra cuenta. Ok, entonces él una vez que lo capta, o sea, tiene que reportarlo, porque hay una forma diferente, por ejemplo, cuando tú declaras tus impuestos de una forma, porque te dedicas justamente a comprar y vender inmuebles y tienes que reportar este tipo de operaciones y ahí no pagas el impuesto directamente al notario, pero él tiene que informar. Bueno, el notario informa sobre la operación y sobre el ingreso que recibe el adquirente. ¿Sí? El enajenante, perdón, quien vende. Si es una inmobiliaria, si es una constructora o es un intermediario, va a reportar. En el intermediario lo que reporta es la comisión, porque es nada más eso, no hay una transmisión de propiedad por parte del comisionista. Pero en el caso de los enajenantes sí la va a reportar y es lo que te decía. Cuando su actividad económica no corresponde con la actividad, se tiene que clasificar en un apartado que se llama de otros ingresos. Pero si el que realiza la enajenación, que es una inmobiliaria, que es una constructora o que es una persona física, porque también las hay, que se dedican a la actividad inmobiliaria, sería un ingreso propio de su actividad. Y entonces, ¿qué es lo que hace? A través de un CFDI se va a reportar esa operación y el enajenante va a tener que acumular ese ingreso dentro del periodo provisional que le corresponde, así como dentro de la declaración anual.
Totalmente. Nos platicabas ya de varios tipos de impuestos. Creo que faltó por ahí del traslado de dominio. ¿Qué es el impuesto de traslado de dominio? El impuesto de traslado de dominio. Bueno, para empezar, dominio, ¿qué significa? Esta es una palabra que se utiliza mucho en el lenguaje jurídico y esta palabra viene de latín dominum, que significa propiedad, ¿sí? O tenencia, más o menos. Entonces, todos los que somos propietarios de un bien, sea cual sea, tu teléfono celular, tu computadora, una casa, un coche, tenemos el dominio de las cosas. ¿Qué significa esto? Como propietario, tú puedes hacer prácticamente cualquier cosa con tu bien porque te pertenece, desde conservarlo y usarlo hasta destruirlo completamente. No hay ninguna limitante. Pero cuando ese inmueble o ese bien, sea cual sea, tú eres el propietario, tú tienes el dominio, pero la posesión la tiene otra persona, esta persona se encuentra limitada en cuanto a sus posibilidades al carecer de la calidad de propietario. Entonces, regresándome al dominio, el traslado de dominio es precisamente cuando transmitimos esa calidad de propietario del inmueble. Luego, entonces, esta contribución por traslado de dominio es la misma que es la de adquisición de inmuebles. Es el mismo tributo. Nada más que, dependiendo de la entidad federativa, se llama impuesto por traslado de dominio o se puede llamar impuesto por adquisición inmobiliaria. Ok, o sea, lo único que cambia es en dónde lo... La entidad federativa, el nombre que se le dio. Ok, perfecto. ¿Qué otra cosa es importante que debemos de tener en cuenta a la hora de comprar una vivienda en el tema de pago de impuestos? Bueno, estaríamos en el tema de los impuestos de carácter local, ¿sí? Que pueden ser tanto estatales como municipales. Por regla general, el municipio es el que establece el impuesto predial. El impuesto predial es un impuesto que se establece como por tener una propiedad inmobiliaria en el terreno del municipio. Aquí tenemos que entender un poquito cuál es la naturaleza del suelo mexicano. Claro. Por disposición constitucional, todo lo que es el suelo mexicano, lo que está arriba y lo que está debajo, es propiedad de la nación. Tenemos que entender que la nación somos nosotros, no es el gobierno. El gobierno la representa y la administra. Sin embargo, tradicionalmente se ha entendido que todo el terreno es del gobierno. No, solo es administrado por ellos, ¿sí? Y por lo tanto está sujeto bajo sus reglas, su observación y sobre todo sobre su tasa impositiva. Ahora, entonces, al momento de nosotros adquirir una propiedad, prácticamente estamos haciendo uso como propietarios de un pedacito de ese terreno administrado por el gobierno. Y como tenemos la obligación de contribuir al gasto público, nosotros no ponemos los servicios públicos, no ponemos agua, drenaje, tubería de gas, electricidad, entre otros servicios. ¿Quién los pone? El Estado. Porque además, en términos del artículo 28 constitucional, toda la cuestión energética, manejo de aguas y manejo de hidrocarburos es exclusivo de la nación, no está concesionado a particulares. Por lo tanto, es el Estado quien lleva a cabo toda la creación de la infraestructura, tanto hidráulica como de hidrocarburos para casa habitación o para edificios comerciales. De ahí es que tenemos que estar pagando una cuota para el mantenimiento, sostenimiento y operación de toda esta infraestructura. Y por eso nos cobran un impuesto predial. Es un impuesto por tener un bien inmueble en un terreno administrado por el gobierno. Valga la comparación, es como la tenencia vehicular que existía. Sí, para sufragar los Juegos Olímpicos de 1968 se le ocurrió al gobierno crear un impuesto para todos aquellos que fueran propietarios de un coche. Sí. Por ser dueño de un coche en México, pagas impuesto. Aquí es algo parecido, por ser dueño de una casa, de un terreno, de un inmueble, de oficinas, bodega, lo que sea, vas a pagar un impuesto que va a ayudar a contribuir al sostenimiento de la infraestructura que lo abastece. Eso es muy importante considerar que al momento de adquirir un inmueble, esos pagos se encuentren al corriente. ¿Por qué? Porque el fisco, tanto estatal como municipal, pueden, digamos que primero embargar el bien y luego adjudicárselo como pago. O sea, podríamos perder la propiedad de ese bien si no nos encontramos al corriente en el pago de las contribuciones, porque es tanto como
digo, además de incumplir con la norma fiscal, es tanto como abandonarlo y no estar al pendiente de aquello que genera ese inmueble. Ok, o sea, sí, y eso es muy importante lo que acabas de mencionar, o sea, porque si no pagas tu predial a tiempo, podrías hasta perderlo, Sí. ¿no? ¿Te ha tocado algún caso en el que algún cliente haya perdido un pago, un inmueble por esa situación de impago? Pues mira, tanto como perderlo no, pero sí pelearlo. Sí me llegó a tocar en Ciudad de México con unos clientes que tuve, porque ellos tenían su predio enclavado en una zona de uso de suelo agrícola, pero construyeron una bodega que, que parecía un cuarto, ¿sí? Porque pues tenía cafetera, tenía refrigerador, pero era una bodega, porque sus trabajadores abajo siembran plantas, pues, todo en Xochimilco. Entonces llegó el fisco, vio todo y dijo, construiste, te cambio el uso de suelo y la propiedad agrícola en Ciudad de México tiene una tasa preferencial del impuesto predial. Se paga mucho menos que el impuesto por casa habitación. Entonces, como les cambia el uso de suelo, el impuesto se les incrementa en más de un 100%. Y les dice, me debes cerca de $1,000,000 de impuesto predial y se quiso adjudicar todo el predio. Entonces ya lo defendimos, hubo algunos errores en la operación del proceso de notificación del crédito, de validación y todo. Y bueno, pues eventualmente se ganó el juicio y no se pagó esa cantidad, ¿no? Independientemente de que ya después hicimos el procedimiento paralelo para el reconocimiento del suelo como uso agrícola y no como uso habitacional. Yo no me ha tocado, sí he sabido de casos de colegas que han llevado asuntos sobre la posible pérdida de la propiedad por adeudos con el fisco local. En lo personal no me ha tocado un asunto así. Ok, perfecto. ¿Qué otros impuestos se pagan en este tipo de operaciones? Mira, más que impuestos, hay otro tipo de contribuciones. Las contribuciones es el marco general. Están previstas en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación y nos habla de contribuciones en lo general. Los impuestos es solo una especie de las contribuciones. Luego entonces tenemos otro tipo de contribuciones que también se tienen que verificar al momento de adquirir un inmueble o incluso de poseerlo o de ser propietarios. Se llaman derechos. El suministro de agua, por ejemplo, no se paga el agua, se paga el suministro de agua. ¿Qué significa? Las fuentes de agua originariamente son propiedad de la nación y por lo tanto serían de uso libre para todos nosotros. Sin embargo, por la propia disposición constitucional es el Estado quien va a administrar esos recursos por su escasez, por su importancia y por su conservación. Luego entonces, para que llegue el agua desde el manantial o fuente hasta tu domicilio, tiene que pasar por una red de tuberías. Sin embargo, por cuestiones físicas, cuestiones orológicas o geográficas, el agua no llegaría por sí sola porque carece de presión, porque cuando sube el agua, pues si no tiene una fuerza que la impulse, no va a llegar. Entonces se requiere de un sistema de bombeo. Ese sistema de bombeo consume electricidad, consume mantenimiento y requiere de una maquinaria especial y sobre todo una maquinaria muy potente para que pueda llegar el agua desde la fuente hasta los domicilios. Eso es lo que nos cobran, se llaman derechos por suministro de agua. Es un tema también muy importante desde el punto de vista inmobiliario, porque también al ser un servicio proporcionado por el Estado y no pagar la cuota correspondiente que se establece, ya sea por una cuota fija que está subsidiada o ya sea por una cuota por consumo, al no pagarlo se constituye un crédito fiscal. El crédito fiscal es cualquier adeudo que se tenga con el Estado sin importar su origen. Entonces, un crédito fiscal es ejecutable sin necesidad de pasar por un proceso judicial. Sí, o sea, en un proceso ordinario, por ejemplo, si tú tienes una deuda con una persona en particular, para poderle cobrar tienes que pasar por un proceso judicial y tener una sentencia que le ordene el juzgador a esta persona que te pague. El fisco no pasa por juicio. El fisco tiene facultades plenas y autónomas para poder llegar y cobrarte sin necesidad de pasar por un proceso judicial. Entonces, al tratarse de un crédito fiscal, también puede operar la transmisión de la propiedad en favor del Estado, que es lo que se conoce como decomiso, o también adjudicación al Estado.
Wow, qué importante tener conciencia de eso, ¿no? Porque a veces por omisión, Claro, por desinformación, pues dejamos pasar, ¿no? Los pagos y ahí que se sí, vayan quedando. Y justo hay veces que cuando a nosotros, en nuestro caso, nos dan una propiedad a vender, tienen adeudos sí, importantísimos que si no tuvieran cuidado, pues se podrían perder las propiedades, ¿no? correcto. Incluso también se puede llegar a operar en este sentido los derechos por suministro de energía eléctrica pública, lo que se conoce como alumbrado público. En muchas zonas, en el recibo del suministro de energía eléctrica del domicilio, viene un apartado derechos por alumbrado público. También tienen que estar al corriente porque si no pueden generar una deuda en favor del Estado que puede cobrarlo incluso con la pérdida de la propiedad inmobiliaria. Comprendo, de lujo. Muchas gracias por esa información porque es interesantísima. Eh, el IVA es otro impuesto. ¿Quiénes pagan? ¿Quiénes no lo pagan? En el caso de una transacción inmobiliaria, en una casa habitación sobre todo. Correcto. Mira, la ley del impuesto al valor agregado en su artículo primero nos establece que se pagará el IVA por 4 actividades principales. La primera es enajenación de bienes sin distinguir qué tipo de bienes. Luego entonces, por, por disposición general, abarca cualquier tipo de bienes. Las otras son prestación de servicios, arrendamiento e importación de mercancías. Pero concretamente la enajenación de bienes. Siguiendo lo dispuesto por esta fracción primera del artículo primero, segundo de la ley de impuesto al valor agregado, la enajenación de bienes inmuebles sí causa IVA. Pero la ley nos permite 2 excepciones. Una es cuando lo que se enajena son terrenos, entendiéndolos sin ningún tipo de construcción. Y tiene cierta lógica. Si tú estudias la ley del impuesto al valor agregado, solamente va a gravar aquellos bienes que ya sufrieron un proceso de transformación. Por eso se le llama valor agregado. ¿Sí? Cuando se trata de materia prima, no causa impuesto, no se llama propiamente una tasa, pero luego se le dice tasa exenta. En realidad están exentos del impuesto al valor agregado, es decir, ni siquiera se genera. Muy diferente de la tasa cero, que sí se genera, pero su valor es cero. Tiene otro efecto fiscal. Lo dejamos ahí para otro podcast. Entonces, en el caso de la exención, el terreno tiene la misma naturaleza. No tiene un proceso de transformación al no tener bardeado, no tener construcción o no tener infraestructura. Por lo tanto, se encuentra exento del pago del impuesto al valor agregado. Y la segunda exención que se da es casa-habitación. Precisamente como es un inmueble que se destina a la habitación de las personas para que puedan llevar su vida ahí, la enajenación, siguiendo la regla de los 3 años, no va a causar impuesto al valor agregado, ¿sí? Porque no se trata de un inmueble que se le está agregando ese plus de generar una utilidad. Simplemente es por cambiar de una casa a otra, por algún problema económico, no lo sé, pero se encuentra exentas. ¿Cuál es la condición de que apliquen estas exenciones? Que la transmisión de la propiedad se haga ante un fedatario público, ¿sí? Y que el fedatario público sea el que certifique y avale que se trata propiamente de este tipo de inmuebles a fin de exentar el impuesto al valor agregado. De lo contrario, lo va a tener que retener. Ok, comprendo. ¿Qué es lo más importante, sobre todo a la hora de declarar los impuestos al momento de estar con el notario? ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta, qué hacer, qué no hacer? Ok, mira, lo primero que se tiene que hacer, prácticamente el notario, por las obligaciones que tiene establecidas por la propia autoridad fiscal, el notario te hace todo, ¿sí? Nada más yo considero que a los clientes, sobre todo, por ejemplo, tus clientes que se dedican que compran inmuebles, tienen que estar muy conscientes de la repercusión fiscal que puede tener una compraventa, ¿sí? Va a tener una repercusión fiscal en los 2 lados. El que vende, impuesto federal, y el que compra, impuesto estatal. Y tienen que estar conscientes. ¿Por qué? Porque en el valor de la transacción el notario va a dar el pellizco del SAT, ¿sí? Porque está obligado a ello. Tiene que reportarlo. De hecho, a ellos les hacen auditorías periódicas sobre sus libros de registro de operaciones inmobiliarias. Y te digo periódicas, es no más de 2 años. O sea, cada 2 años les hacen una revisión de cómo están sus operaciones del ejercicio fiscal anterior. Entonces, difícilmente un notario se presta a una
irregularidad en materia impositiva. ¿Por qué? Por la sanción que pueden ser. Pueden perder la patente, y una patente de notario, aparte que es muy cara, no se regalan. O sea, no están a la venta, no están ni siquiera sujetas a concursos. Se van transmitiendo de acuerdo a la disponibilidad que tiene cada entidad federativa. Entonces, lo primero que yo sugiero es informarse de cuánto va a ser el monto de la operación para poder calcular más o menos un aproximado de la contribución. No se deben preocupar tanto por pagarla porque al momento de celebrar la operación, como se hace ante el notario retiene. De hecho, no te libera escrituras hasta que no le hayas pagado. Así de fácil, ¿sí? Porque como él no ve el dinero, como se hace por transferencia electrónica, él no lo ve. Entonces te dice, me debes tanto y hasta que no me entregues el impuesto, yo te genero la escritura, porque es la manera de protegerlo. ¿Okay? Cabe señalar que para que una propiedad, la adquisición de una propiedad surta efectos frente a terceros plenos, tiene que estar inscrita en el registro público. Y solamente se inscribe en el registro público si pasó ante un fedatario. Si no pasó ante fedatario, nunca te la van a inscribir. Y entonces no surte efectos. Te explico un ejemplo rápido de cuál sería lo que pasaría. Vamos a suponer que se vende una casa, ¿sí?, que se usaba como casa de habitación. Pero para evadir el pago de impuestos, para evadir ciertos pagos con el notario, porque también el notario cobra honorarios por ese registro, no, vamos a ahorrarnos ese dinero y lo hacemos entre nosotros. Digamos que desde el punto de vista civil tiene efectos plenos, es un trato, es un acuerdo entre particulares perfectamente válido. Pero, ¿qué pasa si ese inmueble, para empezar, el que lo compra lo utiliza para actividades delictivas? Una casa de seguridad, un almacén de estupefacientes, no sé, cualquier tipo de cosa, ¿sí?, que va a pasar en una investigación. Lo primero que van a hacer es a nombre de quién está ese inmueble. Y si no se hizo el cambio de propietario en el registro público, se van contra el dueño anterior. Y le va a tocar a él demostrar la compraventa de ese inmueble y además va a ser penalizado por la irregularidad. O sea, aparte del problema penal, va a tener un problema pecuniario porque lo van a penalizar por esa irregularidad, ¿sí? Otro efecto que puede suceder sin ser tan dramáticos como el caso penal, cuando lo quieras volver a vender. No puedes heredarlo, tampoco, porque no eres propietario, ¿sí? Lo quieres rentar, no puedes rentarlo porque no eres el legítimo propietario. Solo vas a ser el legítimo propietario de un inmueble cuando estés inscrito como tal en el registro público. A ese grado llegan los efectos. También hay que checarlo porque, como te repetí, tiene un costo tanto para los honorarios del propio notario como ante las autoridades fiscales. Entonces, es importante que lo conozcan, platiquen con su notario, pueden corroborarlo con su asesor fiscal para que puedan validar y tomarlo en consideración, porque muchas veces se puede negociar que la materia tributaria se le traslada al comprador y no al que vende. ¿Por qué? Pues por cuestiones de que a lo mejor le estoy dando un precio preferencial, no sé, el inmueble está en un valor más alto y con tal de que ella salga le hace un descuento, pero tú pagas los impuestos. Se puede llegar a hacer. Obviamente se pagan como si fuera el adquiriente, pero claro, físicamente se le cargan al comprador. En ese sentido, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando adquieres un inmueble en el pago de impuestos que está muy por debajo del valor real? Ajá, o sea, sobre todo en el sentido de que cuando tú tienes una ganancia porque pagaste mucho menos por la propiedad de lo que valía realmente, hay un impacto para el adquiriente. ¿Qué tan fuerte podría llegar ese impacto? Pues es cuanto la diferencia que existe entre el valor de adquisición y el valor real del inmueble. Si compramos un inmueble, por ejemplo, y esto es algo muy común, digo, tú en tu ramo lo sabes, muchas veces se dan las adquisiciones por remates. Claro. Son juicios que se llevaron ante un tribunal mercantil porque no se pagó un crédito, ya sea por una institución crediticia oficial como Infonavit, Foviste, Isfam, lo que sea, o por un crédito bancario que no se pudo recuperar. Se hace un remate para que la institución pueda recuperar por lo menos el valor de lo prestado. Luego entonces, cuando ya transcurrió un tiempo entre que se dio la adquisición y que se da la adjudicación por remate, ya pasó un lapso que le dio una plusvalía al inmueble. Entonces ya no vale lo mismo. Ahí lo que tendríamos es una ganancia. Esa ganancia se encuentra grabada, pero cuando lo adquirimos en remate,
nosotros tenemos un precio por abajo. Ahí no hay tanto problema. La situación sería cuando lo quieras vender, porque también hay personas que se dedican a adquirir bienes en remate, remodelarlos, pulirlos, dejarlos bonito, venderlos a un precio ya dentro del mercado y les puede generar una utilidad mayor. ¿Cuál es el impacto? Pues depende de tu utilidad. La diferencia entre el precio de adquisición y el precio de venta final es lo que te va a impactar en el impuesto, porque tratándose de personas físicas es una tasa progresiva, ¿sí? Llega hasta el 35% si rebasas un determinado monto, que son aproximadamente 3 millones de pesos más o menos, tienes una tasa del 35%. Entre 1 y 3 ronda entre el 30 y el 32% del valor de tu utilidad. Pero cuando se trata de personas morales las que realizan esta operación, es una tasa fija del 30%. ¿Sí? Entonces, mientras más alta sea la diferencia entre el precio de adquisición y el valor de enajenación, mayor será la carga tributaria. Totalmente. ¿Qué pasa con las operaciones actualmente en 2025 con recursos en efectivo? Que cada vez hay más candados para el pago en efectivo de bienes raíces. Pues mira, en principio te podría decir que en términos de la Ley de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o la famosa Ley Antilavado, está prohibido realizar operaciones de compraventa inmobiliaria por un monto superior a los 800,000 pesos aproximadamente. Este monto se va actualizando cada año porque se actualiza conforme a las unidades de inversión o a la unidad de medida actualizada, más o menos. Entonces va variando. Pero actualmente en 2025 ronda los 830,000 pesos por hoy, así más o menos, si no mal recuerdo. Lo que rebase, tienes que hacerlo forzosamente a través de una transacción bancaria, ya sea con cheque, con crédito, débito o con una transferencia electrónica. De hecho, los notarios te lo van a exigir, que se haga de esa manera, ¿sí? Mi sugerencia es que se haga porque incluso implica la protección para ti mismo, ¿ok? Porque también, ¿qué puede suceder? También esto va a tener un impacto en un ámbito que no precisamente se encuentra en lo fiscal, sino, vamos a suponer que tú quisieras asegurar tu patrimonio, ¿cuál es el valor que toma la aseguradora? El valor que tú pagaste, ¿sí? Ya posteriormente se va actualizando ese valor, pero nunca va a alcanzar el valor comercial, siempre te pagan una parte fraccionada. Entonces, cuando tú aseguras por primera ocasión, es como un coche. Cuando tú vas a asegurar tu coche, el valor que te piden es el valor factura. Si tú compraste el coche con un descuentazo, ese es el valor que te van a asegurar, no el que realmente tiene en el mercado, ¿correcto? Ahora, también para el cumplimiento ya en el ámbito de lo fiscal, por ejemplo, si tenemos un problema con el fisco y queremos otorgar el bien inmueble como un embargo en vía administrativa, como una garantía del interés fiscal, el fisco va a tomar el valor de adquisición porque es el que está declarado en catastro. Y entonces puede valer menos mi inmueble para efectos de una garantía y luego tendré que ampliar la garantía con otros bienes. O sea, puede tener algunas repercusiones. Pues no me gustaría decir malas, pero sí llamarlas legales. Claro. Ahora, la repercusión directa que tiene, pues es un beneficio, porque tú estás pagando un inmueble a un precio inferior al que realmente tiene o al que tiene comercialmente, aparentemente. Muchas veces lo que se hace es se paga en efectivo ante notario público hasta por ese monto. La diferencia se da en una transferencia bancaria que certifica el notario, es perfectamente válido, ¿sí? Pero también lo que se da mucho en la operación ya en el día a día es que se hace un valor ante el notario y la diferencia se entrega en efectivo por fuera, ¿sí? Digamos que no es correcto y de cierta manera, pues desde el punto de vista tributario no está bien. Sí te genera un ahorro, pero también hay que tener cuidado porque te puede generar ciertos perjuicios, ¿sí? Porque en un caso muy extremo, por ejemplo, si se adquiere una casa que vale 8 millones de pesos y ante el notario se declaró en 1, pagué 800 en efectivo, 200 por transferencia, qué bien. Pero al rato ya tengo la casota que vale 10 millones de pesos, las autoridades pudieran configurar enriquecimiento ilícito, lo cual es equivalente, es una conducta equivalente o parecida al lavado de dinero. Entonces sí puede tener una repercusión fiscal. Hay que tener mucho cuidado. Sí, sobre todo a asesorarnos con personas profesionales como tú. Y justo quería abonar en ese ámbito.
Ya en la práctica, obviamente con el debido respeto a la privacidad, ¿hay algún caso que tú puedas comentar donde tu asesoría haya implicado pues un beneficio y un ahorro o, o una resolución de un problema que nos puedas compartir, obviamente respetando los límites de privacidad, Ujú. donde haya hecho la diferencia el asesoramiento de tu despacho para Mm. poder pues mejorar o optimizar el tema del pago de impuestos? Sí, tengo dos casos que te puedo compartir. Uno, más que una mejora, fue la recuperación de un derecho. ¿Sí? En un caso, como yo te comentaba, la compraventa de casa-habitación está libre de impuestos. Una persona vendió su casa, ¿sí? En la cual llevaba 30 años viviendo, quiso cambiarse de residencia, el lugar de residencia, de la Ciudad de México al estado de Querétaro. Vende su casa y al momento de hacer la operación por la obligación notarial que tienen de efectuar las retenciones correspondientes, le retuvieron el impuesto por la venta de esa casa habitación. Entonces, platicando conmigo, me dijo, oye, el SAT está bien cruel con la gente, tanto que nos costó hacernos de un patrimonio y nada más lo vendes y te encaja el diente, ¿no? Y ya le expliqué por qué, pues qué fue lo que pasó. Entonces me enseña su operación y le digo, oye, pero fue tu casa durante 30 años, o sea, ahí viviste. Dice, pues claro, o sea, era una persona ya de la tercera edad. Y le dije, no tienes por qué pagar el impuesto, no te debieron haber retenido ese impuesto. Entonces, vamos a trabajar en una devolución por pago de lo indebido. Lo que hice fue meter un trámite de devolución, presenté las pruebas, lo argumenté, lo fundé en derecho y eventualmente pues le devolvieron ese impuesto que pues sí era considerable porque era una cantidad fuerte. Estamos hablando de que era un impuesto de más de 200,000 pesos, ¿no? Que le habían cobrado. Entonces, pues a través de esta asesoría se logró la devolución del impuesto por haber sido un pago de lo indebido. En otro caso que te puedo platicar es en algunos de los clientes que he tenido, que son empresas desde medianas, grandes, pequeñas, no, yo no veo tamaños, para mí todos son importantes. En materia de adquisición de inmuebles para las personas morales, pues el tratamiento fiscal que le vamos a dar, porque hay dos formas de tratar, eso es una inversión, entonces hay dos formas para el impacto en su carga fiscal. Lo podemos hacer de forma inmediata o lo podemos hacer de forma progresiva. Si la ley del impuesto sobre la renta nos permite amortizar las inversiones de forma inmediata en una sola exhibición, sin que se pueda hacer nada más en ejercicios posteriores, o bien se puede hacer paulatino durante los próximos 10 ejercicios fiscales. Entonces, más o menos lo que yo voy midiendo es la, digamos que el ingreso que tiene anual la empresa y la repercusión en carga tributaria que le representa ese ingreso para ver si le conviene disminuirlo de un solo golpe, que normalmente no les conviene, o irlo amortizando esa deducción durante los próximos ejercicios. ¿Por qué? Porque lo que se busca, obviamente, en una empresa, cualquiera que sea, es que con el tiempo crezca. Yo creo que nadie en su sano juicio crea una empresa para mantenerla estancada o hacia abajo. Sí. De hecho, fiscalmente, si tienes pérdidas fiscales por más de 3 años consecutivos, ya eres sospechoso, ¿no? De estar cometiendo fraude fiscal, ¿sí? Porque no tiene sentido. Entonces, lo que se busca es que la empresa crezca. Hay empresas que por el giro, por el tipo de producto o de servicio que promocionan, por ser novedoso o por cualquier multiplicidad de razones que puede darse, el negocio puede ser más o menos rentable y lo mismo puede ir teniendo un crecimiento regular que hablemos de un 4 al 6% anual, que es un crecimiento más o menos bueno, ¿sí? Se puede hablar de que es una empresa rentable y buena, porque normalmente se crece entre el 1 y el 1.5% anual en un negocio estable. Pero si tienes más de esa puntuación, entonces, ¿qué va a pasar? Mientras más alto sea tu ingreso, más alta es tu carga tributaria. Entonces, a través de la disminución o la deducción de inversiones, podemos disminuir el impacto en la carga tributaria por la enajenación, y eso es en lo que asesora una empresa para que pudiera sostenerse, ¿sí? Sin tener una alta carga, porque además, conforme a la mecánica de la ley de impuestos sobre la renta, todos los negocios que empiezan tienen su primer ejercicio gratis.
entre comillas, gratis. ¿Sí? No se paga impuesto sobre la renta porque se considera periodo preoperativo. Sin embargo, lo que se gane en ese ejercicio va a repercutir en los 2 próximos. Entonces, tu segundo ejercicio va a salir por el coeficiente de utilidad que empezaste con base 0 y luego al iniciar el siguiente año se suma el de este año más el del anterior, entonces te da un impuesto altísimo. Y todavía el tercer año y a veces hasta el cuarto año, tu impuesto sigue resultando muy alto. Ya hasta el quinto año se empieza a normalizar y empieza ya a estar en unos términos más razonables, pero sí tiene ese impacto. El fisco no regala nada. Eso del periodo preoperativo es más que nada un estímulo para que puedas arrancar financiándote con dinero del gobierno. Pero el dinero del gobierno cuesta y cuesta muy caro. Después te lo va a cobrar. ¿Sí? Entonces, a través de la deducción de activos de forma diferida, nos va a permitir reducir ese impacto porque disminuye mi base gravable. De lujo. ¿Cuál es tu mayor satisfacción en todos estos años de carrera en el tema de asesoramiento a particulares, a personas físicas, a personas morales, en la optimización del pago de sus impuestos? Pues la mayor satisfacción, tal vez te voy a sonar muy idealista, pero es que se pague lo justo. Sí. Yo creo fielmente en la cultura tributaria. Yo no soy de la idea de que el gobierno nos debe mantener, nosotros sostenemos al gobierno, siempre. ¿Sí? Siempre ha sido así y siempre será así. ¿Sí? El gobierno, si se pone a fabricar billetitos para autosostenerse, va a provocar una crisis financiera del tipo de países de Sudamérica que ya sabes cuáles son. ¿Sí? Claro. Porque se ponen a fabricar billetes. Ley de oferta y de demanda devalúa mucho nuestro dinero, aparte de que no está soportado con reservas económicas. No lo puede hacer. Quien lo sostiene, lo sostenemos nosotros. Entonces, yo creo fielmente en que debemos de contribuir al sostenimiento del gasto público, pero la Constitución en su artículo 31, en la fracción cuarta, nos dice que debe ser de forma proporcional y equitativa. Esto significa que va a determinarse de acuerdo con nuestra capacidad contributiva y jugando sobre reglas parejas para todos. ¿Sí? Trato igual a iguales, desigual a desiguales. ¿Esto qué significa? Todas aquellas personas que nos encontremos en una misma situación debemos de seguir las mismas reglas, mientras que aquellas personas que se encuentren en situaciones distintas, pues tendrán reglas del juego distintas. Y en cuanto a la proporcionalidad, pues se traduce en algo muy simple, que pague más el que más gana y que pague menos el que menos gana. Yo difiero un poquito de esa filosofía, aunque es constitucional y aunque tiene una base y tiene toda una lógica. Yo difiero un poquito de eso porque justamente por las mecánicas que hay dentro del pago de contribuciones, luego esa distinción no aplica y termina pagando más, proporcionalmente hablando, más el que menos gana que el que más gana. Y me refiero a proporciones. ¿Sí? Si sacamos la proyección entre lo que paga una persona física proporcional a lo que paga un gran contribuyente, no da. ¿Sí? Claro. Resulta que el gran contribuyente termina pagando proporcionalmente menos. Lo que pasa es que la diferencia es numérica, son ceros añadidos, pero la proporción porcentual no te da. Simplemente, una persona física, son pocas las personas que lo obtienen, pero sí las hay personas físicas que obtienen más de 3 millones de pesos de ingresos, ¿sí? Y van a tener una tasa impositiva del 35% de esos ingresos. Te puedo hablar justamente lo que te comentaba de ciertos casos especiales que me tocaron en el SAT. Conocí a 2 personas que ganan muchísimo más que eso. Sí, o sea, ganan millones. Son dueños de grandes empresas y todo, y me toca a mí verlos como personas físicas, no como empresa. Y sus ganancias son bestiales, y ¿qué pasa? Su impuesto es bestial. Entonces dice, pago más yo en proporción como persona física impuesto, porque pago el 35% que mi empresa que paga el 30%. Totalmente. Y ahí es donde está la desproporción. Entonces, a mí lo que me gusta siempre, y siempre es lo que yo promuevo con mis clientes, son 2 cosas fundamentales. La primera es la tranquilidad de un trabajo bien hecho. Jamás te voy a recomendar que hagas algo indebido, que hagas algo que te va a meter en problemas con el SAT. Puede no gustarles, porque pues, a nadie le gusta que le estén pellizcando su monedero, pero tienes esa garantía y esa tranquilidad. De hecho, yo a mis clientes, cuando estoy en trato con ellos,
Les ofrezco, yo te voy a llevar tu empresa pagando contribuciones en su justa medida. Si tienes beneficios, si tienes estímulos, si tienes algo que la ley te permita para disminuir tu impacto, te aplico todo lo que te corresponda, ¿sí? Pero vas a tener la garantía de que si llega a venir el SAT a revisarte, todo va a estar bien. Pero con las reglas actuales del SAT y con los mecanismos que tiene el SAT actual, creo que ni siquiera te va a venir a buscar. ¿Por qué? Porque todo está bien hecho, todo está cuadrado. Entonces, ¿qué te ofrezco? Tranquilidad. Y segunda, que pagues lo justo. Si te toca pagar, lo vas a pagar. Si no te toca pagarlo, no tienes por qué pagarlo. Y si por alguna razón te hacen pagarlo, te voy a defender. Eso me parece súper importante, sobre todo porque aquí viene una pregunta importante. ¿Cuál es la diferencia entre confiar en un asesor fiscal y en tu contador? Que muchas veces creo que es abismal. Mira, en un principio ambos somos profesionistas, ¿sí? Y se supone que debemos de seguir un lineamiento de ética profesional. Tengo muchos amigos contadores con los cuales justamente les he hecho yo esa pregunta, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué? Tú siempre, a mí como abogado fiscal que llegan conmigo ya cuando están En problemas. en problemas muy, muy severos, la primera pregunta que les hago es ¿por qué manejaste tu situación fiscal de esta manera? Y la respuesta invariable de todos, no fui yo, fue mi contador. Sí. Ahora, lo que he detectado, no quiero hablar por nadie en particular, ni tampoco lo quiero generalizar, son situaciones que te doy a manera de ejemplo de las respuestas que he obtenido a lo largo de mi trayectoria profesional. Es que muchas veces los contadores, todo el mundo queremos tener un amigo que no nos cueste algo, ¿sí? Es humano. Entonces, no falta el que es empresario y tiene al compadre que es contador o al amigo de banca de la secundaria o de la preparatoria que se hizo contador. Oye, pues ya, no, pues hermano, tú eres mi hermano del alma y yo no te voy a cobrar ni un quinto. Oye, gracias. ¿Qué pasa? El contador tiene un despacho, el contador tiene auxiliares, el contador tiene gastos. Entonces, presentar la declaración del compadre le implica disponer de recursos que no regresan. Entonces, ¿qué hacen? Se dedican a todos los clientes que sí les dejan recursos porque tienen que sostener su infraestructura. Y la declaración del compadre es, preséntasela en ceros, luego la corregimos. Ya nada más que pase la época de declaraciones o la crisis. La dinámica no te deja, se te olvida y se va quedando. Y cuando llega el fisco, porque el fisco sí sabe si tuviste ingresos o no. Simplemente presentas una factura, para el SAT es ingreso. El SAT no le importa si la cobraste o no. Para él ya es ingreso. Tú tienes que demostrar que no la cobraste. Y si demuestras que no la cobraste, entonces te vuelve a contestar el SAT. ¿Por qué no la cancelaste? Entonces, como no la cancelaste, para mí sí los recibiste y me lo estás ocultando. ¿Sí? El SAT tiene una actitud sospechosista, ¿no? Como dicen por ahí en las caricaturas. Entonces, tiene cierta lógica del por qué operan así los contadores. No pretendo justificarlos, ni mucho menos decir que esté bien, pero sí tiene cierto sentido. El hacer ellos su trabajo les cuesta y muchas veces se generan compromisos que no son correctos. Digo, yo por lo menos como amigo de contadores, les digo, oye, ¿me llevas mi contabilidad, por ejemplo? Digo, porque aunque yo puedo llevar la mía, en ocasiones sí por cuestiones de tiempo o algo así, oye, mejor llévala tú y nos evitamos broncas, ¿no? Entonces, yo sí les digo, ¿cuánto es? ¿Cuánto te debo? No es nada, no, sí es algo, es tu trabajo, o sea, no confundas amistad con tu trabajo, son cosas diferentes porque a ti te cuesta hacer eso, ¿ok? Otra situación que se comete mucho es la famosa declaración en ceros. No es lo mismo declarar en cero ingresos que declarar impuesto a pagar en cero. No es lo mismo. El declarar en ceros, como se dice coloquialmente, significa informarle al SAT que no realicé ninguna operación remunerada y por lo tanto no tuve ingreso, luego entonces no pago impuesto, pero emite una factura, lo que explicaba hace un momento. Entonces es donde el SAT dice, ¿cómo me declaras en cero si estás emitiendo una factura? Y en el mejor de los casos te llama para decir, acláramelo.
pero también tiene facultades para agarrar y decir, a ver, Comisión Nacional Bancaria, dame todas las cuentas bancarias de esta persona para ver sus depósitos. Y ahí no nada más va a ver el depósito que estás declarando en ceros, va a ver todos. ¿Cuántas veces realizamos depósitos inconscientemente? Es más, realizamos transacciones entre nuestras propias cuentas que no identificamos bien y para el SAT son ingresos adicionales. Pues cuando eso lo encuentra el SAT se te va a ir por todo lo que encontró, no sobre lo que facturaste, sobre todo lo demás. Y además te lo va a desconocer como engranado en tu contabilidad y por lo tanto son ingresos adicionales, aunque ya hayas pagado el impuesto. Por eso es muy importante no permitir que el contador me declare en ceros. Ahora, puede salir un saldo a pagar en ceros por una mecánica de acreditamiento y por una mecánica de deducción. Si cuando mis ingresos son menores a mis gastos, tengo una pérdida fiscal y mi saldo a pagar es cero. Cuando mis ingresos igualan mis gastos, no tengo utilidad, mi saldo a pagar es en cero. ¿Sí? O con la mecánica de acreditamiento del IVA, por ejemplo, si realizo exportación de mercancías, van a tasa cero. Entonces, todo el IVA que cobro contra el IVA que pago, ¿sí? Pues me da cero porque está multiplicado por cero. Por lo tanto, tengo todo el IVA a favor. Tiene esos efectos fiscales. Entonces, lo mejor es decir la verdad. Y por último, en el caso concreto del tema de los empresarios, lo que yo siempre les sugiero es, el que tú contrates un contador es lo mejor que puedes hacer, ¿sí? Porque el contador debe saber y va a saber hasta qué punto va a estar tu carga tributaria y cómo facilitártela. Porque a veces las empresas necesitan liquidez y cuando se trata de impuestos propios se puede solicitar pago en parcialidades. No así con los retenidos como sueldos, salarios o honorarios profesionales, no se puede, ese se tiene que pagar tal cual. Pero los propios, los que yo genero, los puedo diferir. Entonces el contador te puede buscar ese beneficio. Pero siempre, siempre, siempre como empresario tienes que estar al pendiente de tus contribuciones. Entonces lo que yo siempre sugiero a mis clientes es, contrata a tu contador y cada mes pídele que te entregue tus declaraciones. No el acuse, la declaración. Cuando se presenta la declaración, te genera tu acuse, que es con el que pagas o no pagas, y te genera tu declaración donde vienen todos los asientos que la conforman. Y cuando veas que tienes un saldo en ceros, en monto de operaciones, cuestiónalo. Sobre todo si tú sabes que emitiste facturas, porque eso es lo que te va a meter en problemas. ¿Sí? Como empresarios, su función es generar negocios, su función es generar riqueza, su función es hacer que la empresa prospere, pero para que pueda prosperar tiene que estar bien en la raíz. Entonces hay que estar al pendiente, no tienes que ser contador, ni tampoco tienes que ser genio financiero para entender que si tú sabes que cobraste una factura, ¿por qué me estás reportando cero ingresos? Eso me va a meter en problemas. Totalmente. ¿Qué otra recomendación le das, por ejemplo, y sobre todo pienso en una cosa en especial, a empresarios justamente que compran viviendas de alto valor para hacer sus operaciones? Porque una cosa, por ejemplo, he visto a lo largo de los años que, por ejemplo, hay candados, ¿no? Que si tú vas a comprar una propiedad, pues no puede salir el dinero de la empresa, tiene que ser de tu salario, a final de cuentas, como, bueno, de tus ganancias como empresario. ¿Qué recomendación le das a la gente que se dedica a empresas al momento de comprar inmuebles, sobre todo en temas ya de comprar inmuebles para su vida cotidiana? O sea, estamos hablando de empresarios que compran bienes para sí mismos. Bueno, evidentemente no puede salir, sí hay figuras que se pueden dar, o sea, no es tan estricto ni tan cerrado. De hecho, es una figura muy vieja que se utilizaba. Creo que ha caído un poquito en desuso porque han salido nuevos mecanismos, pero lo que se hacía antes es el inmueble lo compra la empresa, ¿sí? Lo paga, lo deprecia y ya que lo depreció, se lo vende al socio a un precio ínfimo, ¿sí? Digo, a fin de cuentas sigue siendo el dueño de la empresa y sigue siendo su dinero, ¿sí? Es un esquema un poquito triangulado, pero todavía con sus nuevas reglas y modalidades, pero se puede llegar a utilizar. Lo compra la empresa como bien para la empresa,
¿sí? Y lo va depreciando y después traslada el dominio a un precio inferior. Otra situación, pues, es el arrendamiento financiero. Hoy es una figura muy recurrida porque, para empezar, el arrendamiento financiero es deducible al 100%. Entonces, todo lo que yo pago por cuota de renta es deducible de mi carga tributaria. Aparentemente nunca tienes el inmueble, pero acuérdate que tienes al final la opción de adquirirlo por un precio reducido. Y entonces te puede dar un beneficio fiscal. Ok. Esas son dos formas, ¿no? De hacerlo. Y obviamente que todas las que nos puedes contar fuera del aire. Exacto, así es. Pues te agradezco mucho el tiempo. De verdad ha sido un momento muy bueno, de mucho aprendizaje, espero, para todos quienes nos están viendo. ¿Hay algún otro mensaje que quieras dejar para la gente que compra y vende inmuebles en su tema de impuestos? Pues mi mensaje final sería que siempre consulten con un asesor especialista en impuestos, ¿sí? A veces, por ahorrarnos unos pesos, perdemos millones. Entonces, acérquense con su asesor financiero. Puede ser un contador, puede ser, como su servidor, un abogado especializado en impuestos, en los cuales, pues siempre, en mi caso, pues buscaremos dar la mejor solución, la mejor alternativa, siempre salvaguardando los intereses tanto económicos como jurídicos del cliente. Busquen una asesoría porque pueden tener una repercusión que pone en riesgo su patrimonio por un error o por confiarse de algo. Bueno, pues muchas gracias. Espero que sea el primero de muchos capítulos que grabemos juntos. Cuando gustes. Y bueno, si se quedan hasta aquí, muchas gracias. Recuerden darle like, compartir en todas las plataformas que estamos. Recuerden que esto es Más que una Casa Hogares Plus, el podcast de bienes inmobiliarios de Tulancingo. Así que compártalo, por favor. Nos vemos en el siguiente.